Muy buenos días a todas mis amadas hermanas, que el Señor les guarde, les bendiga. Estamos aquí en nuestros devocionales semanales en Saetas Ole. Y aquí nuestras princesas del Señor estamos aquí reunidas con una intención, ¿cierto?, de poder recibir el mensaje de este devocional del día de hoy, así como lo son el día miércoles, el día viernes, y el Señor siempre, cada día de la semana, ¿cierto?, nos tiene un pancito espiritual para nuestras vidas. Entonces, el día de hoy no estamos ajenos a esto también, nuestro día también donde recibimos también nuestros discipulados, donde aprendemos, donde nos prestamos en las manos del Señor, ¿cierto? Para poder recibir esta palabra, la que nos edifica, la que nos adoctrina, la que nos guía y la que nos muestra cómo Dios nos habla y nos manifiesta su amor cada día en sus enseñanzas. Y el día de hoy la palabra del Señor se encuentra en el libro de Jeremías y vamos a seguir tratando temas concernientes a lo que Dios tiene para nosotros. Pero antes de la lectura de su palabra, vamos a orar pidiéndole al Señor que nos abra este entendimiento, ¿cierto? Nuestro corazón dispuesto y también nos dé la gracia y la sabiduría para poder, ¿cierto?, entregar este pequeño devocional que el Señor nos tiene para hoy y lo hacemos en el amor de Cristo. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana, Señor mi Dios, por su bendito amor, su misericordia y por estar, Padre Santo, Señor mi Dios, aquí en estos devocionales, donde nos hace bien a nuestra vida, Señor mi Dios, donde nos prestamos en sus manos, Padre del cielo, para poder estar recibiendo palabra suya. Gracias damos, Padre del cielo, denos gracias, sabiduría, perdona nuestras faltas, Señor mi Dios, y haznos dignos, Señor mi Dios, y libres para poder recibir este pancito de vida a nuestra vida, a nuestro favor. Gracias, Papito Santo, Señor mi Dios, y nos prestamos, Señor mi Dios, para recibir este tiempo y lo hacemos en el dulce nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Y la palabra del Señor se encuentra en el libro de Jeremías, dijimos, ¿cierto? Jeremías en el Antiguo Testamento, donde vemos nosotros a Jeremías, un profeta menor, un profeta que hablaba a su pueblo, ¿cierto? Jeremías, nosotros vemos después de Isaías, a Jeremías capítulo 42, ¿cierto? Jeremías tenía un dicho, él le decían el profeta llorón. 42. Pero cualquier profeta nos habla palabra del Señor, mandato, y en el número 42, versículo 6 específicamente dice aquí, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviaremos, obedeceremos para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Qué lindo es. Entonces nosotros vamos a leer la palabra del Señor, o sea, ya leímos la palabra del Señor y vemos que en la palabra de Dios dice a la voz de Jehová. Obedeceremos, dice este versículo, obedeceremos. ¿Somos obedientes o nosotros o no? ¿Qué creen ustedes? Bueno, más o menos obedientes nomás somos. Obedeceremos, ¿para qué? Y ahí viene la promesa del Señor nuevamente. Entonces, qué maravilla. Usted dice, Señor, entrégame promesa, Señor, dame promesa. Y cuando el Señor nos entrega por medio de la palabra las promesas del Señor, no, ahí hacemos oídos sordos porque el Señor me está demandando primero, antes de la promesa que yo, para que me vaya bien, ¿qué tengo que hacer? Debo obedecer. Entonces la palabra del Señor nos enseña hoy día que debemos conocer cuando obedecen a Dios, porque en la obediencia estamos cumpliendo el propósito de Dios. Qué fácil. Aceptar que la desobediencia trae consecuencias, pero no positivas. La desobediencia me va a acarrear una consecuencia negativa para mi vida. Y eso yo debo hoy día.
como hija del Señor, disponerme con todo mi corazón para ser obediente a Dios, para ser obediente. Nosotros cuando le enseñamos a los niños, sean obedientes a sus padres, sean obedientes a sus maestros. Y cuando somos grandes, hoy día, ¿qué nosotros tenemos que pedir? Obediencia. Maestra, sea obediente. A quién va a ser obediente la maestra? A sus papás, sí, pues uno no deja de ser hijo hasta que los papás se van, pero al Señor primeramente y también a nuestros líderes. Nosotros no nos mandamos solos, no nos mandamos solos. Seamos obedientes a nuestras autoridades, seamos obedientes a nuestra nación. ¿Cuántas veces hemos dicho lo que es de Dios a Dios, lo que es de el César al César? Decía Jesús, le decía a los fariseos. Pero, ¿qué es lo que Dios nos muestra hoy día? Que nosotros tenemos que ser obedientes. Si tenemos obediencia, vamos a sembrar una consecuencia positiva, ¿cierto? No vamos a sembrar algo negativo, sino que algo positivo. Si tenemos una desobediencia, que es lo contrario, vamos a hacer, ¿cierto? Tener nuestra consecuencia negativa. Les voy a contar una historia, porque cuando nosotros como maestras, como hijas del Señor, nos plantamos en una mesita, nos plantamos en el altar, nos plantamos al frente de un círculo con niños, donde estemos y pregonamos el Evangelio de Jesús, nosotros tenemos que ir con un testimonio, tenemos que ir con una referencia pública. Dios quiere que le obedezcamos siempre porque Él tiene grandes planes para nuestras vidas. Si usted piensa que Dios, de que usted llegó a los caminos, estamos equivocados. Nosotros debemos reconocer que fue Dios quien nos trajo. Dios nos llamó. Y nos llamó con propósito. Nos llama con propósito. Y el Señor nos bendiga a nosotros para que nosotros podamos, ¿cierto? En todo momento ser hijas obedientes. Yo no quiero que me llame la atención mi papá. Quiero que Él se agrade de mi actuar, de mi vida. Entonces, en el libro de Jueces está una historia muy, muy bonita y la vamos a leer en el nombre del Señor. Y dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. ¿Se acuerdan quién se enamoró de Dalila? Sí, Sansón. Sansón se enamoró de Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmale de en qué consiste su gran fuerza. Infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. O sea, eso era mucho dinero para Dalila. Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré, y seré como todos los hombres. Y ella hizo que él se durmiese sobre su rodilla y llamó a un hombre que le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le secaron los ojos y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese, para que moliese en la cárcel. Qué triste lo que sucedió con Samson. Nosotros venimos estudiando hace un tiempo lo que es el personaje de Samson. Hemos visto que fue desobediente, ¿cierto? Se casó con una persona que no era del pueblo
hizo tantas cosas y al final fue muy desobediente, siendo de que él tenía una unción especial. Él era hijo de Dios y él, como lo dice aquí en la palabra del Señor, él había sido, ¿cierto? Tomado en cuenta desde el vientre de su madre, así como usted, así como yo. Hemos sido, ¿cierto? Eh, Hijas amadas del Señor. Y Sansón no fue la excepción, él también fue amado del Señor y fue llamado con propósito. Él tenía una fuerza sobrenatural, no era de él. ¿Y qué era lo que reflejaba esa fuerza? Era Dios. No era su fuerza ni era Dios, era la presencia de Jehová. Entonces, la obediencia, cuando nosotros hablamos de obediencia, hablamos de una capacidad, ¿cierto? De poder cumplir órdenes, que provienen con autoridad. Nosotros no siempre, es cierto, cuando entregamos alguna orden, la hacemos con autoridad, pero nosotros como hijas del Señor, cuando nosotros hablamos de la palabra del Señor, nosotros hablamos con la autoridad que Cristo nos dejó por medio, ¿cierto?, del Espíritu Santo. Hoy día nosotros vemos esa autoridad. En el caso de nosotros, ¿cierto? Esta autoridad proviene de Dios. Nosotros, por ejemplo, un niño, ¿qué autoridad tiene? La autoridad de su padre, por ejemplo, de los maestros. ¿Por qué Dios hace tanto énfasis en lo que es la obediencia? ¿Se han puesto a pensar ustedes por qué Dios nos repite una y otra vez que seamos obedientes? Porque no es primera vez que estamos hablando acerca de la obediencia. ¿Por qué queremos que un niño sea obediente? ¿Mm? Si los seres humanos fuimos creados, ¿cierto?, para vivir en una comunidad, por tanto estamos sujetos siempre, siempre a una autoridad superior, que es suprema, ¿cierto? Nosotros como hijas del Señor, la autoridad de Dios por sobre todas las cosas y las que son delegadas por Él, nuestros maestros. Sí, esas son autoridades delegadas por Dios. Entonces, ¿debemos nosotros someternos a ella o vamos a, lamentablemente, a sufrir, ¿cierto?, las consecuencias? Sansón es un ejemplo de lo que sufrimos cuando no nos sujetamos a las normas y a las autoridades. Enseñar a nuestros niños la importancia de ser obedientes les ayudará cuando sean adultos a que puedan ellos aprender a respetar las reglas. Si nosotros desde pequeñitos no enseñamos a nuestros niños, a nuestros hijos, nosotras como mujeres, a que aprendan a respetar las reglas establecidas, tanto, tanto en nuestra sociedad como en las cosas de Dios, cuando sean grandes, no van a querer respetar. Es que nosotros vemos hoy día, inclusive en nuestra sociedad, no se respetan los semáforos, no respetamos los horarios laborales, llegan todos atrasados hasta la iglesia. Y eso nosotros vemos que inclusive ese es una carencia que nosotros como papá no formamos cuando son pequeños, la obediencia. Si nosotros fuésemos obedientes, respetaríamos nuestras autoridades. Si el servicio de la semana empieza a las 7 de la tarde, las 5 para las 7, 10 para las 7, yo estoy ahí preparándome. Que el Señor nos bendiga. Hay casos extraordinarios, por supuesto, pero nosotros debemos aprender a respetar a nuestras autoridades. ¿Cuál es nuestra primera autoridad nosotras como hijas del Señor? Dios, por supuesto, Él es nuestra primera autoridad, pero Él, como lo aprendimos hoy día, ha delegado autoridades en otras personas. Y el Señor nos ayude a nosotros para que seamos respetuosos, porque al ser respetuosos vamos a ser obedientes. Así que el Señor nos ayude a nosotros. Samson, lamentablemente, no es un ejemplo de obediencia. Lamentablemente se cayó una y otra vez hasta que, qué terrible el final que leímos delante. Imagínense, le sacaron hasta los ojos. Que el Señor nos bendiga a nosotros. Que el Señor no nos haga pasar por eso, por tanto, para que aprendamos a que debemos ser obedientes. Yo agradezco al Señor en esta mañana y para Él yo tributo honra y gloria desde hoy y para siempre. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana y que tengan un lindo fin de semana, lo que queda de esta semanita que se pasan tan cortita el fin de semana. Pero nos vemos mañana, este día del Señor, ¿cierto? Para disfrutar de las cosas que nos convienen. Un abrazo grande
Bendiciones.